Hola, ¿me escuchan, cierto? Sí. Es que hablar en micrófono siempre es un poco raro. Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestra segunda sesión del ciclo de feminismo y política en Chile en el contexto de los 50 años de conmemoración del golpe militar en Chile. Este ciclo de actividades es un esfuerzo conjunto entre muchos agentes. Está organizado por la Dirección de Investigación y Creación de la Universidad, de la Facultad de Ciencias, de Comunicación e Imagen. Vieron, me traicionó mi pasado. De Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, la Dirección de Género, en este caso soy yo, que soy la directora de Género de la facultad, y en particular las escuelas, tanto la Escuela de Comunicación Social como la Escuela de Comunicación Audiovisual, los departamentos de Comunicación Social y Comunicación Audiovisual y la Escuela de Periodismo, en realidad, ¿sí? Para ser más estricta. En particular esta actividad que vamos a aprovechar además de empezar las celebraciones de los 70 años de la Escuela de Periodismo en Chile, que también ha sido este año muy importante para nosotros. Entonces, les dejo muy invitadas a no solo a disfrutar esta sesión, sino también la sesión de mañana. Todo este ciclo está organizado pensando en valorar la creación y la investigación de las mujeres dentro del ámbito de la comunicación y el mundo audiovisual en el marco de los 50 años. Así que les dejo súper invitados a lo que van a conversar hoy día y también mañana a la presentación de la película Heidi y el pez volador de Pachi Bustos, que vamos a estar conversando también con la directora y con su protagonista. Así que sin más, les dejo con Carolina Muñoz, nuestra brillante exdirectora de la Oficina de Género, así que estamos aquí en un partner, y que va a estar moderando la conversación. Muchas gracias. Gracias, María Paz. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por asistir a este panel y sobre todo muchas gracias a nuestras invitadas por venir a este campus a entregarnos sus experiencias, ¿no? Estamos en un tiempo distinto, complejo, tironeado, a veces muy áspero y muy desagradable en el debate público, a raíz de los 50 años del golpe de Estado. Es un momento de analizar, de reflexionar, de sacar lecciones, pero sobre todo de traer a la memoria las experiencias de muchas personas, especialmente de quienes trabajaron en las comunicaciones y en el periodismo en esos años. Y creo que esta es una experiencia vital para compartir con las estudiantas y los estudiantes de nuestra facultad, para quienes se están formando en el campo audiovisual o quienes van a seguir el camino del periodismo en esta escuela, la más antigua de Chile, ¿no es cierto?, que cumple 70 años. Nos acompañan esta tarde María Eugenia Camus, periodista que realizó sus estudios en esta universidad. Entre el año 70 y el 73 fue reportera del Puro Chile. En 1971 se integró al proyecto de editorial Quimantú como editora de la revista juvenil Onda. Yo me acuerdo de ella, alguna vez la leí. Y posteriormente estuvo en Documentos Especiales dedicada a la investigación y reportajes. En la editorial estuvo hasta el 11 de septiembre del 73. En 1974 hasta el 76, María Eugenia estuvo en el equipo de trabajo del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la Solidaridad. Estuvo exiliada en Francia, Cuba y Argentina hasta 1984. A su retorno a Chile formó parte de Revista Análisis, con dedicación a temas de derechos humanos y entrevistas políticas, además de ser editora general. Desde 1992 trabajó en la revista APSI, en el semanario que muchas leímos y que era muy importante en esos años, La Nación Domingo, y estuvo a cargo de la entrevista del domingo del diario La Época, una entrevista de política que también marcaba pauta y agenda. Desde 2003 estuvo en Televisión Nacional y trabajó como editora del departamento de prensa del programa Esto no tiene nombre y como productora ejecutiva de programas culturales y de tendencias hasta 2018. Y actualmente es columnista y colaboradora de varios medios de comunicación.
También nos acompaña Carmen Castro Montenegro, quien también se formó en nuestra escuela de la Universidad de Chile. Por más de 2 decenios, desde el 74 en adelante, trabajó en Radio Cooperativa y en las agencias internacionales France Press y Associated Press, que eran muy importantes en dictadura, porque muchas veces las informaciones que no se podían publicar en Chile, se podían publicar en el extranjero. Y entonces las chilenas y los chilenos nos informábamos desde lo que se publicaba afuera. Cumplió funciones en el periodo de la dictadura, donde era un desafío ejercer debidamente la profesión de periodista. Había censura, había amedrentamientos, habían fuentes negadas, había información que no circulaba, había sobre todo mucho miedo. Miedo de entregar testimonio, miedo de dar una entrevista. Fue parte del equipo de Radio Cooperativa al que nunca se logró acallar. En este equipo formó parte de cubrir la información más difícil quizás de esa época, que fueran las violaciones a los derechos humanos, y además cubría Cancillería, las complejas relaciones que tuvo la dictadura con el resto del mundo, con las sanciones de Naciones Unidas por violaciones a los derechos humanos. Fue asesora posteriormente, cuando llegó la democracia, de la ministra de la Mujer, que entonces era directora del CERNAM, entre los años 94 al 2000. Además, fue agregada de prensa a la Embajada de Chile en México desde el 2000 al 2004. Durante el ejercicio de su profesión, más de 10 gobiernos invitaron a Carmen en reconocimiento a su trayectoria en materia de derechos humanos. Y el gobierno de Suecia la distinguió por su rol en la información sobre las mujeres. En 1984, en plena dictadura, la Comisión Chilena de Derechos Humanos le dio el primer premio a un periodista o una periodista por su rol en la difusión y defensa de esos derechos. Por último, nos acompaña Patricia Alfaro Insunza, fotógrafa y reportera gráfica del mundo de la fotografía análoga, ese maravilloso mundo de la fotografía que había que revelar, hacer el negativo y todo el arte de imprimir una fotografía. Trabajó desde 1980 en el semanario y posterior diario Fortín Mapocho. Donó parte de su archivo fotográfico al Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. En el 2000 ya se incorporó a la fotografía digital, haciendo prensa, fotografía, producción y gestión cultural como parte del Gabinete de Comunicaciones del Ministerio de Economía. Formó parte del libro Multitudes en la Sombra de la Asociación de Fotógrafos Independientes, la AFI. También del libro Sublevaciones de 2017 del Centro de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Argentina. Forma parte de la exposición permanente del Museo Benjamín Vicuña Mackenna. Participó de varias exposiciones colectivas como Represión a la Prensa en 1985, 3.000 mujeres en el famoso Garage de Matucana en 1986, Te gusta ser mujer, con el Instituto para el Nuevo Chile en Mendoza en 1987. Hoy día, junto a la agrupación de fotógrafas y fotógrafos independientes, está presentando la muestra Mujeres en la Resistencia, que reconoce el protagonismo de las mujeres durante la dictadura, pero también en este siglo. Desde el año pasado está digitalizando su archivo fotográfico para darlo a conocer, rescatando la memoria de los años de dictadura y su mirada como fotógrafa y como mujer. Y todas las fotografías que van a estar mostrándose mientras realizamos este panel son obra de Patricia, muchas de ellas donadas al Museo de la Memoria y Derechos Humanos. Bueno, hechas las presentaciones, entonces vamos a partir con este panel trayendo a la memoria su experiencia como periodista cubriendo derechos humanos. Carmen, ¿qué recuerdo tienes de eso? Porque para las nuevas generaciones no es fácil imaginar las realidades que vivimos. Te invito a tomar el micrófono.
Aló, ahí sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi primer agradecimiento a esta facultad por pensar que las experiencias vividas en dictadura son y seguirán siendo útiles para aprender y no olvidar lo que ha ocurrido y la importancia del conocimiento de los hechos que nos rodearon para hacer periodismo. A mí me parece muy interesante que esta facultad aglutine los temas de la mujer en el periodismo y el conocimiento de esa realidad y cómo ella vino a modificar con sus denuncias los periodistas, con su valiente actitud. Muchos periodistas, 39 periodistas mueren en dictaduras o son detenidos, desaparecidos. Entonces, reportear en ese tiempo era vivir en el amedrentamiento, como acá se decía. O sea, se vivía sin saber los límites y había que trabajar sí o sí los que elegíamos el camino de seguir adelante. El periodismo siempre es fiscalización y siempre debe ser denuncia. Y en una época tan inimaginable como una dictadura, la imaginación no solo de los comunicadores, sino de las personas, creció enormemente para dar a conocer los porfiados hechos que ocurrían en la sombra y otras veces con descaro, porque a la gente se les secuestraba a plena luz del día. En ese sentido hubo personas y instituciones. La institución más antigua que yo recuerde es la Vicaría de la Solidaridad, que permaneció hasta hace un año atrás, o 2 años, permaneció en funciones con su departamento de investigación. Entonces, estos fueron como las primeras voces que podían acumular información oficial a través de los recursos de amparo. Pero también estaban las personas, estaban todos los organismos que conocemos todos, Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas, Comisión de Chilena de Derechos Humanos y la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, la que hasta hoy desgraciadamente tiene que existir, porque aún no se ha dado con el paradero de las personas. En esta institución en especial quiero hacer mención al carácter tan enérgico, tan irrenunciable, tan valiente y tan emocionante al día de hoy, para mí por lo menos, de las mujeres que fueron cabeza y que tuvieron la valentía de pararse frente al oprobio y las vejaciones, sabiendo que las mujeres que sufrieron prisión sufrieron terribles vejaciones. Entonces, todo ese ambiente antipropicio para reportear o para informar se hizo, se logró. Hubo signos, hubo modos, hubo entendimientos y complicidades que podré dar en una segunda vuelta, me imagino, para poder salir adelante. En especial quiero hablar del tema de la radio, porque en ese sentido el periodista de radio debe informar con la inmediatez. Y estás entonces sometido a mucha más tensión porque debes ir y enfrentarse a ese micrófono y decir lo que está pasando con un gran riesgo, porque a veces incluso te podían dar información inexacta o simplemente falsa. Eso es una de las cosas que ocurría. Naturalmente, trabajar en periodismo requirió de gran nobleza, lealtad y equipos que se hacían no solo adentro del medio de comunicación donde tú trabajabas, sino que equipos de hombres y mujeres, personas que estaban alertas y dando las informaciones con el debido respaldo para poder trabajar con ellas. No sé si es suficiente en y podemos seguir después. Gracias. Gracias, Carmen. María Eugenia, tú fuiste editora de revista Análisis, que fue una revista muy importante y que sufrió también directamente los embates de la dictadura, ¿no es cierto?, con el asesinato de Pepe Carrasco. ¿Cómo era el rigor periodístico? ¿Cómo era reportear en esas circunstancias? Porque
porque no solo había que informar, pero sino también hacer una información de calidad. Se trabajaban los textos, uno revisa las revistas de la época y son textos que hay narrativa, que hay esfuerzo, que hay trabajo, en fin, ¿cómo lograban equilibrar todo aquello? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la facultad, a mi amiga del alma de la vida, Loreto Rebolledo, y gracias a ustedes por estar acá. Los felicito por esta iniciativa y sobre todo porque es tan, a mí me entusiasma tanto cada vez que me ha tocado ir, porque uno pasa a convertirse como, no se da cuenta, pero es como que ya pasa a ser parte de los almanaques. Entonces me ha tocado ir a otros conversatorios y me gusta tanto ver tantos jóvenes, el interés genuino que existe por conocer y saber. A ver, yo creo que, y justamente porque a veces les resulta a ellos, y por eso se interesan tanto, tan difícil de entender cómo era hacer periodismo. Yo creo que en el caso mío, que soy una sobreviviente gracias a que otros amigos y amigas queridas del alma no me entregaron, y eso es una realidad. Yo siento un deber, y siempre lo he tenido, pero cada vez es más, de poder contar lo que ocurre y lo que ocurrió y lo que ocurría. Después del golpe, yo me integré a trabajar al Comité Pro Paz, que después se convirtió en Vicaría de la Solidaridad, y ahí nosotros no teníamos la posibilidad de tener un medio de comunicación, pero de todas maneras establecíamos complicidades con los corresponsales extranjeros y con periodistas como esta mujer que estaban en un medio y que eran nuestros canales de comunicación. Porque ocurrían muchas cosas, porque la gente, incluso los que venían saliendo de las casas de tortura, no se resistían a entregar la información de lo que estaba ocurriendo para salvar vidas de muchos que hoy día son detenidos desaparecidos. Quizás yo diría que una acción de comunicación y que fue tremendamente potente, ya voy a hablar del análisis, pero es que estas son cosas que vale la pena mencionar. Cuando fue la Operación Colombo, que fue en 1975, una operación creada por la DINA, donde se dividió la lista de 119 detenidos desaparecidos en 60 y 59 y se publicó en 2 publicaciones que salieron una sola vez en Brasil y en Argentina, con los nombres de todos ellos, todos eran del MIR, algunos creo que habían socialistas también, diciendo que habían muerto en enfrentamientos entre ellos. Ese fue un día feroz, porque a mí me tocaba particularmente trabajar con las agrupaciones, con los familiares, y de verdad ver ese dolor de esas madres, de esas mujeres, cuando llegaban al comité pidiendo que por favor les dijéramos que eso era una mentira, es una cosa que a mí se me quedó pegada en la piel. Y no se puede olvidar los gritos, los tan desgarrantes de las madres. Entonces nosotros dijimos, aquí hay que comunicar esto, porque evidentemente los medios de comunicación estaban coludidos para rebotar lo que había publicado ese horroroso titular de La Segunda y después La Tercera y El Mercurio. La única persona que tenía la capacidad de hacerlo y que lo hizo, y que eso le valió después en un tiempo más tarde irse relegado, era Belisario Velasco, que era director de la radio Balmaceda, a quien yo rindo un homenaje hoy día porque realmente se la jugó de verdad por la libertad de expresión. Y además porque los presos de los campos, los que habían quedado sobrevivientes, tomaron la decisión de hacer una huelga de hambre para denunciar que todos los de la lista de detenidos de los 119 habían estado con ellos. Una huelga de hambre que lo importante era que se supiera y que se supiera rápido, porque si no los iban a matar, porque ellos eran rehenes de la dictadura. La única posibilidad que tuvieron ellos fue escribir una declaración que la hizo el Pepone, Pepe Carrasco, y la mandaron, la reprodujeron en muchos papelitos chicos de cigarrillo que se los entregaron a sus familiares en la visita, y cuando los familiares de la visita se iban al Comité Pro Paz, llegaron donde estábamos nosotras, 3 personas más que trabajamos juntas conmigo, y empezaron a sacarse los papelitos, que era una cosa impactante, y era el comunicado de prensa.
Entonces, nosotros lo que hicimos fue entregárselo a los corresponsales extranjeros que rápidamente se lo reprodujeron. Las radios, creo que la Balmaceda algo tiró, la cerraron, no me acuerdo si la cooperativa, también, pero también con amenaza de clausura, pero sí afuera rebotó y generó un impacto enorme, porque además ellos decían, al día siguiente, el secretario general de gobierno, un milico apellido Béjare, dijo que estos enfrentamientos también se habían provocado en Colombia, en México y no me acuerdo qué otro país. Y esos gobiernos protestaron ante las Naciones Unidas y presentaron una queja a la dictadura chilena diciendo que eso era una mentira, que en sus países no existían ese tipo de enfrentamientos ni que había muertos chilenos, lo que generó un lío no menor, que tuvieron que que el Mercurio sacó una declaración, una editorial, diciendo que era conveniente que la Junta de Gobierno aclarara esta situación porque las relaciones exteriores, etc. Bueno, esa era una manera de hacer también periodismo en esos años difíciles. Después la Vicaría creó el Boletín de Solidaridad, y el Boletín Solidaridad, dirigido primero por Augusto Góngora y después por Rodrigo Arteaga Beitía, era un medio escrito que se distribuía entre las comunidades religiosas, pero las comunidades se las repartían después a las comunidades en las poblaciones, etcétera, y así se iba distribuyendo. Pero más medios no existían. Yo tuve que salir al exilio el 76 cuando mi marido, que había estado detenido, desaparecido, preso, con consejo de guerra, etcétera, lo dejaron salir para no, cambiaron la pena por entrañamiento. Y volví a Chile en el año 83, pero ya me radiqué el año 84. Y ahí entré a trabajar a la revista Análisis. Pepe Carrasco, que fue mi amigo desde el año 68, él ya estaba en la revista Análisis, entonces me dijo, tú te tienes que ir a trabajar a la revista Análisis. Y yo le dije, por supuesto, porque yo la revista Análisis la había conocido cuando estaba en el exilio, una vez que me llevó un ejemplar, la Fabiola Letelier de Regardo, y yo la miré y dije, yo aquí tengo que trabajar, yo no puedo sino trabajar ahí. Conocí a Juan Pablo Cárdenas por intermedio de mi amiga Marcia Scantlebury, que era cofundadora de la revista Análisis, y llegué a la revista Análisis a trabajar. Creo que fue como en abril, no, como no me acuerdo, pero debe haber sido como en noviembre del 84, que estaba clausurada, como estaban clausurados todos los medios, pues en ese minuto había estado de sitio y los medios habían sido clausurados. Entonces la revista sacaba una hoja informativa todos los días que se distribuía a todos los suscriptores y que nosotros reporteábamos como que fuera un diario como el Mercurio, de no sé cuántas páginas, porque estaba ahí toda la información. Y después esa revista se hacía en un mimeógrafo, figúrense ustedes lo que era, y después se imprimía y después había que llevarla a distintas partes. Eso, la clausura duró hasta el mes de abril de 1985, como un mes, fines de abril, como un mes después del caso de Goyao. ¿Qué pasó? Que en marzo, después del caso de Goyao, que nosotros lo cubrimos entero, a Juan Pablo decidió, porque teníamos mucha información y que en esa hoja no se podía entregar, porque era demasiado, porque ahí nuestras fuentes eran la Vicaría, algunos abogados, algunos jueces, hay que decirlo, y eso era todo. O sea, nosotros no teníamos acceso ni a investigaciones, ni a carabineros, ni menos a los ministerios, pero sí teníamos mucha información. Entonces ahí Juan Pablo decidió que hiciéramos un libro con esto, que fue el primer libro que yo hice de investigación, que se llama Crimen bajo estado de sitio, con todo el material. Pero antes de eso, se le ocurrió al Pepe Carrasco que por qué no hacíamos la revista tal como se publicaba acá, la mandábamos a otro país donde no había censura, y se consiguió un periodista amigo que vivía en Alemania, que se hiciera en Alemania, y que desde Alemania se enviaba a los suscriptores acá. Y así salió, volvió a Chile la revista Análisis, con el crimen de los degollados, me acuerdo el titular, y estaban vueltos locos. O sea, Pinochet, es verdad, gritaba en La Moneda, y lo que pidió fue que detuvieran de inmediato a Juan Pablo. Porque me acuerdo que llegaron a buscar a Juan Pablo.
Pero la revista, se hicieron 2 números así de la revista. Porque además cuando la revista llegaba acá a los suscriptores, que era toda la clase política que hoy día después fue gobierno, la concertación, etcétera, todas las embajadas, todos ellos se dedicaban a distribuirla también y a repartirla y se leía en las casas, etcétera. Además de eso y en paralelo se había creado Teleanálisis, que era el noticiero de televisión alternativo que no existía en la televisión y que se aprovechaban todas las imágenes que tomaban los camarógrafos, las imágenes de los fotógrafos, y eso también se veía y cada vez tenía una regulación más masiva. Ahora, para nosotros era clave que toda la información que nosotros teníamos y denunciábamos, en el caso mío, mi tema era investigación de derechos humanos, todos los casos que nosotros denunciábamos, develábamos, descubríamos, tenía que estar absoluta y rigurosamente probado y comprobado. Y eso nosotros ¿con qué lo hacíamos? Lo hacíamos con los abogados de la vicaría que estaban a cargo de los casos. Porque de lo contrario, lo que arriesgábamos era clausura, detención, etc. Entonces, eso era parte del rigor periodístico, que creo que es esencial para poder ejercer esta profesión. El miedo era de todos los días. Uno le daba miedo después cuando salíamos de la revista y nos acordábamos de lo que habíamos hecho, pero no cuando llegábamos a la revista y nos encontrábamos con unos tipos con bigotito, con anteojos oscuros, en unos autos que estaban parados en la puerta de la revista a la hora que entrábamos. Y nosotros teníamos tanta adrenalina y tanta cosa que los retábamos. Les decíamos, ¿y qué se creen? Párense de aquí, ustedes váyanse. Este estacionamiento nuestro. ¿Qué hacen aquí ociosos? O sea, éramos así de temerarios. Después entrábamos a la revista y quedamos así, porque no sabíamos lo que nos iba a pasar. Yo creo que todo eso hizo que ellos le tuvieran una bronca parida, perdonando la expresión, al equipo y a la revista. Y la focalizaron en el Pepe, porque el Pepe no le importaba ser quien era, haber sido preso, sobreviviente, encabezaba las marchas del colegio y además escribía, era el editor internacional y se preocupaba de que también esa sección fuera bastante importante y que entregara la visión del mundo y lo que estaba pasando. Bueno, es que de la revista Análisis hay tantas anécdotas, y para mí es una cosa que me da tanta pena pensar que no existe, que se acabó justo 2 años después de la transición, pero creo que fue una cuestión que me marcó profundamente porque como que mostró que ser periodismo, igual verdad, igual rigurosidad, investigación y además trabajo en equipo es la esencia para poder hacer cualquier buen medio. Muchas gracias, María Eugenia. Pati, tú trabajaste con las imágenes, ¿no? Aquí estamos viendo unas imágenes de cómo era Chile en esos años. Las generaciones más jóvenes no tienen conciencia de la pobreza que existía. Es más, recuerdo que al comenzar este semestre, este año, unos estudiantes me preguntaron si era cierto que gracias a la dictadura Chile había salido de la pobreza. Esa es la versión que les llega de la historia. ¿Cómo era estar en terreno? Tú estuviste en La Victoria mucho tiempo ahí, compartiendo con las pobladoras, con los pobladores, con los curas que estaban viviendo en esa población. Bueno, buenas tardes. Agradecida de este encuentro. Hay un aporte a la memoria. Creo que hay que traer al presente lo que está anómalo, lo que no logramos resolver, y estas instancias y estas conversaciones con las nuevas generaciones hacen una nueva realidad. En eso estamos, yo creo, los viejos, viejas, viejes se dice ahora. Desde la imagen, los fotógrafos hablamos desde la imagen, no tenemos esa habilidad locuaz de ustedes. A ver, había
había una coordinación con la gente, en este caso con las poblaciones, con las ollas comunes, con las agrupaciones que teníamos los fotógrafos, que era más allá de nuestro quehacer. Había confianza, ellos nos entregaban información que nosotros guardábamos secretamente para que se pudiera producir la actividad programada, que era el panfleteo, el encadenamiento y la manifestación. Había ahí una acción coordinada. Hacer fotografía era, no sé, te levantabas en la mañana, nos juntábamos en el diario, eran diarios muy precarios además, que teníamos muy pocos rollos, películas que en ese tiempo funcionaban las cámaras, no habían cámaras automáticas ni motores, por lo tanto tú sacabas, nos entregaban rollos de 35 cuadros y había que cuidar lo que se fotografiaba. Y además éramos de medios, entonces teníamos que volver con el reporte para poder revelar y copiar y que saliera la fotografía en primera plana o en algún reportaje. Y había una coordinación más allá del medio también. Nos coordinábamos con los corresponsales extranjeros, con los otros medios, había mucha gente freelance, por eso también se armó la agrupación de fotógrafos independientes que le dio piso y legalidad a la gente que no estaba en medios. Habían abogados que nos ayudaban y que aportaban en alguna contingencia. Era nada, arriesgabas día a día la vida, estábamos ahí. Yo creo que yo tenía 20 años, tenía como objetivo principal, que ahora lo reflexiono, y era a los 20 años tenía como objetivo en la vida derrocar la dictadura, que era como, wow. ¿Y cómo lo podía hacer? ¿Cuál era mi aporte? ¿Desde dónde? Y era un artista, entonces tenía que hacerlo desde la fotografía. Así tomé la decisión de estar en la calle. No había conciencia de género, yo no la tenía por lo menos. Entendí después que había mirada de mujer, pero cuando me instalé en las calles era una más. No éramos muchas, ¿eh? Estábamos la Kena Lorenzini, la Marcela Briones, la Margarita Sea también hacía fotos. Sí, éramos pocas, la Inés Paulino y la Helen Hughes. Éramos como el lote de mujeres. Ahora tú me preguntabas cómo eran las realidades. Nosotros íbamos a reportear a la población La Victoria porque ahí había una represión enorme, pero estaban las iglesias que tenían mucha actividad y mucha coordinación con la gente. Estaban todos los curas de la teología de la liberación. Dentro de los estaba el Pierre Dubois, que era un santo, así. Venían los tanques y él salía con una túnica blanca y se paraba frente a los tanques y decía: no voy a permitir que entren a la población. Nosotros miramos esto y decíamos: no, era mágico, omnipotente, y la gente tenía mucha coordinación. De hecho, una vez a nosotros se nos perdió un equipo fotográfico completo desde un jeep. Se lo robaron. Y las organizaciones políticas o las organizaciones sociales, porque no sé si eran tan políticas, eran sociales, intrínsecamente lograron coordinarse con la gente que había robado la cámara y la devolvieron. O sea, había conciencia y eso no podía ocurrir. O sea, nosotros hacíamos las imágenes para ponerlas en valijas diplomáticas y distribuirlas al mundo, y que el mundo supiera que Chile estaba viviendo una dictadura y una represión
tremenda. Gracias, Patti. Carmen, las mujeres, te tocó recibir muchos testimonios a lo largo del tiempo. Hablábamos del protagonismo de las mujeres. ¿Cómo viviste esa presencia de las mujeres? Bueno, fue tan extraordinario y tan alucinante lo que pasaba. Por recordar así pequeños y grandes hechos, me recuerdo que Matilde Chonchol, ya muerta, formaba parte de una agrupación de mujeres en este tiempo y entraban a la cárcel y entre sus vestimentas sacaban las noticias de las cosas que le hacían a las mujeres al interior, las vejaciones, los abusos, los atropellos que le hacían a las mujeres dentro de las cárceles y enviaban sus nombres por completo, y todos eran unos paquetes. A esas alturas yo no lo habría podido hacer, no habría tenido lentes para leer esas letritas, pero increíblemente pequeñitas para alcanzar en el papel tantas noticias. Y estas mujeres bellas, extraordinarias, trascendentes del momento de la historia, que hacían esta labor tan tremendamente valiente. También recuerdo hechos prácticos y libertarios, como a partir de 1980 las mujeres ya estaban, las poblaciones estaban organizadas, y recuerdo perfectamente que el valor de esa organización, que se traducía en las ollas comunes, en los comprando juntos, por ejemplo, se potenció mucho más, porque ustedes saben que un hecho que ocurre se puede multiplicar porque adquiere fuerza y vigor en la medida que es conocido por otros que son sus similares. Así las cosas, me recuerdo que la Academia de Humanismo Cristiano, a través de sus investigadoras y sus investigadores, empezó a informar de estos hechos tan aparentemente coloquiales y tan tremendamente trascendentes. Y en una de esas ocasiones, la investigadora Clarissa Hardy hizo una investigación en cuya conclusión más importante anotó que las organizaciones populares estaban en el 80% para arriba encabezadas por mujeres. Y estas mujeres, decía la investigadora, estas mujeres nunca más van a volver a ser las mismas. Estas mujeres no van a volver a su casa como salieron, van a volver como mujeres empoderadas y mujeres organizadas. Y eso yo creo que fue un aviso que nosotros desde la radio, me tocaba a mí hacer el tema de los derechos humanos, un tema que es mi pasión por filosofía de vida. Yo salí de la universidad y me acuerdo que aquí hace unas pocas cuadras, no salí por Dr. Yoho, salí por acá, por Macul, y hice una promesa que es pueril e infantil, pero yo dije, este título es para mi pueblo, este título no va a ser para abastecerme a mi arbitrio, este título va a ser porque haya... Y lo dije así, mentalmente. Nunca yo he ido a paneles en general, no tengo un poco de timidez o pudor de contar las cosas que nos ocurrieron, incluso muy personalmente, ¿no? Nos ocurrían en ese tiempo. Pero considerando este medio siglo y teniendo 2 hijos periodistas, un marido periodista también aquí presentes, a quien les agradezco su apoyo incondicional en todos los tiempos, yo veo también como muy importante, no solo para los periodistas, no solo para los profesores, para todas las personas que se forman y son un aporte a su sociedad, por una sociedad fresca, limpia y libre de estas dictaduras tan encarnizadas que azotan a las poblaciones en distintos momentos. Me recuerdo que en una primera entrevista por allá, yo no trabajaba todavía en la radio cooperativa, trabajaba en el diario La Patria, le pusieron La Patria, como si cambiarle el nombre les cambiara el espíritu. El diario era La
nación, y por unos días o semanas o un par de meses tal vez le pusieron la patria, y yo entré a ese lugar de sillas vacías, de asientos, mis colegas estaban presos, se habían ido del país, y yo, como no había trabajado antes de la dictadura, pude trabajar ahí, entrar a trabajar, a comenzar a trabajar. Y me recuerdo que llegó una información de una huelga en el metro donde había muerto gente, indiscutiblemente habían fusilado personas. Y llegó naturalmente por las agencias informativas internacionales. Y ahí el diario que estaba al frente del Ministerio de Obras Públicas y Telecomunicaciones en este tiempo me encomendó ir y hablar, ¿no?, con el subsecretario de esa cartera, que era un señor de apellido Navarro. Y le pregunto yo y le paso el papel. Y bueno, la entrevista cambió de súbito y fue muy asombroso lo que hizo este hombre, porque puso la metralleta encima de la mesa y me dijo: esta es una entrevista al revés, y usted me va a contar por qué usted sabe que esto está ocurriendo. Bueno, le dije, era tan absurdo todo. Yo le dije: esto está ahí anotado en un papel de una agencia internacional que está ocurriendo, usted puede desmentirlo si gusta. No, pero eso no se puede saber, no se puede saber, eso no ha ocurrido. Ah, bueno, entonces desmiéntalo. No, me decía, no, esta es una entrevista al revés, y me miraba, y bueno, los tiempos que se vivían no eran precisamente para no... a mí me dio bastante terror porque el tipo estaba muy furioso y muy amenazante. Entonces estuvo mucho tiempo insistiendo en lo mismo. Y al final, casi al final de este tiempo, de unas 2 horas puede haber sido, le dije: pero a mí me asombra mucho más una cosa, que un subsecretario de Telecomunicaciones y Transporte no sepa cómo funcionan las comunicaciones, porque estas comunicaciones van a seguir apareciendo todo el tiempo, porque cualquier chileno puede tomar un teléfono y llamar fuera del país e informar de lo que ocurre en este país. Y el tipo quedó así, lona, porque ¿cómo era posible entonces que todos los cercos, todas las muertes, todas las amenazas, todos los atropellos, todos los asesinatos no bastaban? O sea que la Callá se iba a asustar, pero igual iban a seguir informando al mundo. Eso fue muy, muy fuerte y muy asombroso. Después, no sé, cuando vino la muerte, el asesinato a esta altura de Bonilla, también me tocó ir yo ya reporteaba defensa, ya como no tenía pasado, insisto, pude reportear varias cosas. Entonces me acuerdo que fui a preguntar porque vino un cable, naturalmente, y en ese tiempo los cables eran muy rápidos, como siempre lo son. Entonces pregunté para resumirlo un poco, pregunté por este asunto, y al final me entraron así muy alevosamente, con mucho amedrentamiento, y va a explicar, y lo va a explicar de verdad, y así yo. Entonces yo repetía mi cuento, porque ya me lo sabía de memoria, si era verdad, además, de que la información salía del país y uno no podía atajarla, uno podía preguntar y nada más. Entonces fuimos, digamos, seres humanos que estaban en todas partes, que nos crecíamos y nos multiplicábamos de las maneras más imaginativas para dar la información. Y como dice María Eugenia con tanta sabiduría, es que uno en ese rato, en ese momento, estábamos poseídos de una especie de pequeña locura y como que el miedo no podía existir, porque si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? No tenía sentido. Así informábamos, compadre. Gracias, Carmen. María Eugenia, ¿cuál fue tu experiencia en estos equipos, ¿no es cierto? ¿Había competencia, había solidaridad, había diferencia entre ser reportero y reportera? A ver, siempre hay personajes que se saltan de la regla. En análisis había uno que hasta ahora es conocido. Me refiero a la periodista, hoy día diputada Pamela Giles. Ella era muy competitiva y a veces no le importaba, ella quería golpear, incluso cuando a veces decidíamos que esa noticia, y eso era un acuerdo con, ponte tú, los abogados de la Vicaría, que era lo que nos ayudaban, que estaban haciendo una diligencia y que era importantísimo que
la dictadura no supiera que nosotros estábamos detrás del tema, porque se podía abortar la posibilidad de encontrar, ponte tú, a alguien. Pero ella, ¡pum!, quería dar el golpe y lo daba, generó hartos problemas. Pero yo diría que esa fue la excepción de la regla. En general, en el equipo de la revista Análisis existía un afecto y un cariño muy grande entre todos. Nos cuidábamos. Y no solo eso, sino que existía con los otros medios también. Cuando la Patricia hablaba de esa complicidad de los fotógrafos, ellos andaban pegaditos uno con los otros, se cuidaban. Yo me acuerdo, por ejemplo, Miguel Carrasco, que se desesperaba cuando se le desaparecía la Pati Alfaro. Entonces tenía que ir a buscar a la Pati Alfaro, era el reportero gráfico de Análisis. Y de repente se perdía una foto. Entonces lo retaba, ponte tú, Juan Pablo, pero él había ido a buscarte a ti porque tú estabas perdida. Yo creo que la clave es de la solidaridad, era súper importante. El saber que el trabajo de cada uno ponía en riesgo a los otros también. El ser rigurosos en términos de que si tú tenías que entregar a una hora, tenías que llegar con tu material a esa hora y no te podías dar el lujo de demorarte un poco más porque te habías encontrado con otro detalle y lo querías incorporar, porque eso significaba que a lo mejor no podíamos salir. Y la revista tenía que llegar a la imprenta los días viernes a una hora determinada, porque era una hora que el dueño de la imprenta, que era la Antártica, se llamaba la imprenta, que se jugó el pellejo siempre, no siendo, era un opositor a la dictadura, pero no era alguien de izquierda, ni mucho menos, pero él tenía como una suerte de rutina con un milico que iba a mirar qué era lo que se estaba haciendo. Entonces, cuando llegaba el milico, ya la revista estaba despachada a los distribuidores, entonces ya no había cómo, y no la podía requisar. Si nos atrasábamos, todo eso era como un tren interminable, se descarrilaba. Por otro lado, yo creo que nosotros en Análisis éramos también como un centro, yo diría, era la revista, pero la revista era sede de muchas cosas. En la revista, por ejemplo, yo no había llegado todavía porque eso fue el 83, pero en la revista fue una de las sedes principales que tuvo Rodolfo Seguel y todos los demás para organizar la primera protesta nacional. Y se juntaban ahí, porque el presidente del directorio, que era don Fernando Castillo, era como la persona que le daba como paraguas a todas las actividades que se hacían opositoras. Un miembro del directorio era Belisario Velasco, que también era un activo oponente y un activo luchador contra la dictadura. Después, cuando fue la lucha contra Federici, yo me acuerdo, ahí yo conocía, llegaban a la revista y se reunían, Jerko Lubetich, la Carola Toá, todo eso. La revista era como un centro donde ellos sabían que iban a ser acogidos, que además de repente nos invitaban y nosotros les dábamos, opinábamos, les decíamos algunas cosas que a ellos les parecía, y después teníamos toda la información de lo que iba a ocurrir, etc. Además, en la revista habíamos muchas mujeres. El comité de pauta, que éramos los editores más los periodistas, éramos mayoría mujeres. Los cargos en la revista era, bueno, Juan Pablo Cárdenas, director, Fernando Paulsen, subdirector, y yo la editora general. O sea, no eran como, porque en otros medios eran puros hombres. En el APSI, por ejemplo, eran hombres. Yo me acuerdo que cuando yo llegué al APSI, eso fue una de las cosas que me llamó la atención. En el Fortín también. Pero en general en la revista no. Y además éramos mujeres muy empoderadas todas. Entonces, cuando teníamos un tema, aunque lo quisiera Paulsen o lo quisiera no sé qué, no había caso. O sea, o lo hacíamos en conjunto o se quedaba sin el tema. Y eso era una cuestión que era bastante divertida, porque por otro lado existía esa cosa como del machismo, etcétera, pero como en general todas las periodistas eran bastante de excelencia, la Patricia Collier, la María José Luque, la María Oliva Monkever, bueno, eran colaboradoras la Patricia Verdugo y la Mónica González. Entonces, existía una calidad profesional que era incuestionable también. Y además, como en las organizaciones sociales y las organizaciones políticas y las organizaciones de mujeres también, había mujeres muy potentes, todas ellas
eran también, yo diría que eran, bueno, lectoras de la revista Análisis, pero además con nosotros tenían complicidad. Si, por ejemplo, no sé, la Carmen Frey, que era fundadora de Mujeres por la Vida y que era una voz importantísima, iba a dar una entrevista, decía, ya, pero la entrevista me la van a hacer el equipo de la María Olivia Monque, la María Eugenia Camo y la Patricia Coll. Y no había vuelta. Si quiere, pero ¿cómo? Decía Paulsen, si yo soy a cargo político, bueno, entran, le decía la Carmen Frey. Pero esas cosas pasaban y esas complicidades existían. ¿Y existían por qué? Porque nosotros, además de estar haciendo la revista, estábamos incorporadas a esa organización. Yo formo parte del grupo fundador de Mujeres por la Vida. Y ahí participaban muchas mujeres que hacían mucha actividad, la María Olivia Monque también. Después había otras que estaban en otras agrupaciones. Entonces eso también hacía que existiera una presencia muy importante y también de cuidarnos. Y al cuidarte tú no permites que hayan rivalidades. Y cuando tú estás trabajando en condiciones como esa, que lo importante era, como bien decía la Pati, el objetivo nuestro era derrocar la dictadura y no el rating o vender más ejemplares, la competencia es distinta. Más bien tú te ayudas. Gracias, María Eugenia. Pati, y el mundo de los fotógrafos era un mundo muy masculino. ¿Cómo tomaste conciencia de tu perspectiva de mujer? ¿Cómo fue trabajar con otras fotógrafas? Yo creo que yo no tenía conciencia de género hasta después, mucho después, que descubrí que la primera feminista de mi familia había sido mi madre. Y ahora hurgo en las imágenes que estoy rescatando y veo y busco ahí mirada femenina y que la tengo y que era como de algún detalle, de alguna mano, de algunos rostros, pero no había una idea más política, reflexiva de lo que era ser mujer. En esta última ronda me gustaría que cada una de ustedes pudiese hacer una reflexión sobre estos 50 años y qué mensaje le darían a las y los jóvenes, especialmente en este clima tan crispado y tan violento que se están dando en las últimas semanas. Carmen. Como tú dices, Carolina, el clima está alterado y también bastante desalentador. Lo que yo creo que transcurrido 50 años, que es mucho tiempo, medio siglo, uno puede decir que vale siempre la pena y ha valido siempre la pena que todos los sectores, todo ámbito de la sociedad tenga lealtad, tenga un trabajo comprometido y que en los tiempos difíciles como los que se vivieron en Chile a partir de 1973, todo lo que salvó vidas fue esta valentía, esta audacia, esta imaginación tremenda de poder suponer que íbamos a sobrevivir como país, que íbamos a salvar como país y que íbamos a terminar con el aplastamiento. Yo no puedo olvidar una escena que parece pueril y pequeña, pero que para mí representa algo importante de ese tiempo. Yo me acuerdo que existía un movimiento que se llamaba Movimiento Sebastián Acevedo, Movimiento contra la Tortura. Y era habitual que un día a la semana, tomados de los brazos, se paseaban por la Plaza de Armas reclamando por todas las brutalidades que se cometían, las torturas.
Y me recuerdo que estábamos ahí reporteando, siempre había muchas mujeres, muchas colegas. Esa es la imagen que yo tengo, algo de gran ternura en la ferocidad ambiental. Entonces, me recuerdo que en eso pretenden llevarse a un líder como era el que encabezaba el movimiento Sebastián Acevedo, el jesuita Pepe Aldunate para todos nosotros, el cura Aldunate, jesuita. Y nosotros, la María Odette Mañet y yo, las dos nos tocó, se lo quitamos a tirones a los pacos, se lo quitamos a tirones. Y yo, una vez que me tocaba ir, era tan paradojal y contradictorio todo lo que pasaba, era una cosa fantástica en el absurdo. Yo me acuerdo que me tocaba ir a un almuerzo formal con el subsecretario de Relaciones Exteriores. Y era un almuerzo que era variado, no eran solo periodistas. Y yo era ya en ese tiempo como presidenta o líder del grupo de periodistas, yo creo que por la antigüedad, todos al final eran los periodistas de iglesia también. Bueno, entonces yo estaba realmente, pero morada de indignación y tratando de controlarme, le dije, usted que me parece un caballero, le dije, creo que era Carballo, me puedo equivocar, usted que parece un caballero, ¿cómo es posible que sigan atacando a la gente, que la sigan torturando a las personas en este gobierno? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, él se puso lívido y era un señor de la democracia anterior que había sido funcionario diplomático. Pero ¿por qué cuento estas cosas? Porque también mis amigas que han estado en recintos de detención y que alguna de ellas en privado me ha referido el tipo de abusos que sufrió, uno no podía soportar. En ningún momento de la vida uno puede soportar el atropello de ningún tipo. En esta época es muy fuertemente como se defiende, muy afortunadamente defendemos y se defiende a las mujeres que siguen sufriendo muchos atropellos. En todos los tiempos el abusador, el invasor va a pretender abusar y atropellar. Y es por una causa banal, lo que es terrible. Leyendo, pues estuve en Alemania, leyendo a los torturadores de Alemania y todo eso, lo hacían por sí mismos, por progresar en lo pequeño, en sus hogares, en tener riquezas personales. Ya hemos visto cómo los procesos muestran el enriquecimiento ilícito que ha habido entre las filas de algunas Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que uno siempre es capaz de tener un proyecto vital esencial, noble, y que siempre es capaz de más y de correr un poquito la barrera para también increpar al abusador. Y eso nos corresponde como personas para poder vivir decentemente y vivir noblemente. Y creo que este medio siglo hace ese llamado a las conciencias, a que tengamos la memoria, a que tengamos el compromiso, que estos que les han hecho cosas tan espantosas son nuestros hermanos y no los podemos botar al olvido. Esa es mi reflexión. Muchas gracias, Carmen. María Eugenia. A ver, si yo pienso hace 50 años atrás, estábamos conscientes de lo que se nos venía encima. Yo creo que muchos hablábamos e intuíamos que venía el golpe. Nosotros los periodistas estábamos informados de que efectivamente había una conspiración tremenda. Además vivíamos pendientes de qué día iba a ser el golpe. Pero creo que a pesar de todo lo que sabíamos, de todo lo que nos habían contado nuestros amigos brasileños que llegaron a Chile, lo que eran las torturas, etcétera, no éramos capaces de imaginar la brutalidad y la crueldad de estos uniformados. Yo me acuerdo
Y me acabo de acordar, qué horror, mi amigo Bautista Van Schoen, con quien yo trabajaba en El Rebelde, del MIR, yo era mirista. Íbamos una vez saliendo de una reunión, debe haber sido como por esta fecha, un poco quizás más la primera semana de septiembre, que habíamos ido estábamos terminando de hacer la edición del Rebelde. Y en ese minuto ya se estaba aplicando la ley de control de armas. Y entonces íbamos por una calle con 2 personas más y de repente habían unos milicos y nos paran. Y nos hacen bajar del auto y nos empiezan a... a mí me dejó la angustia más grande pensando que habían reconocido al Baucha. Pero no lo habían reconocido y nos dejaron ir. Y entonces quedamos todos como helados. ¿Qué es esto? Y me acuerdo que el Baucha dijo una cosa que yo dije, no puedes, o sea, ¿será así? Dijo, pero el ejército chileno no es capaz de llegar a la brutalidad de lo que hicieron los brasileños. O sea, así era de repente la ingenuidad que teníamos. La ingenuidad que hizo que el día, casi la madrugada del 11, Allende estuviera, no la madrugada, cuando se iba yendo a La Moneda, Allende estuviera preocupado por el pobre Pinochet. Yo creo que esa ingenuidad que hizo que muchos otros se fueran a entregar a los ejércitos una vez los bandos lo llamaron y que hoy día no están entre nosotros. O esa ingenuidad que hacía que cuando llegaba la DINA sin uniforme, por lo tanto de civiles, a la casa de alguien, esa persona que estaba ahí pensaba que le creyera el cuento a lo que iban y de repente contara dónde estaba el familiar, pero porque no suponía que lo que le iba a pasar. Ellos operaron con todo eso. Lo que me duele cuando pienso en eso es que 50 años después tenemos a las mismas mentes enfermas y brutas que son capaces incluso de hacer y repetir lo que hicieron hace 50 años. Cuando yo escuché el otro día, perdonen la expresión, pero es la bestia 2, la uno es la Ingrid Oderlock, la segunda es esta diputada Navellán, decir lo que dijo a raíz del sufrimiento de las mujeres abusadas sexualmente en la tortura, eso indica, y fue apoyada no solo por su partido, sino que por la derecha chilena, eso significa que realmente han pasado 50 años, pero no hemos hecho todo lo que debiéramos haber hecho. Cuando hoy día muere un luchador como Guillermo Tellier, que fue sobreviviente de las torturas más brutales, que fue combatiente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que después tuvo la capacidad de entender que había cambiado el marco político y adecuarse a los tiempos y ser un leal colaborador de los gobiernos de la Concertación. Y hoy día, cuando el presidente declara duelo nacional por su muerte, que salga la derecha, que salga el hijo del torturador Cristian Lavé a decir que esto es inaceptable, que esto es un atropello a los chilenos, eso me indica que nosotros en 50 años no hicimos la pega que teníamos que haber hecho. Y no la hicimos, y yo creo que somos responsables todos, unos más que otros, porque unos tenían mucho más poder. Pero cuando cerraron los medios opositores, por no avisaje, y el avisaje ya eran de los gobiernos de la Concertación, no eran de la dictadura, ¿pensaron alguna vez de la falta que iban a hacer los medios en este país? Porque hoy día cuando uno ve la televisión, de verdad, este es un país que nadie entiende. ¿Cómo estamos tan mal? O sea, este país está pobre, está lleno de delincuentes, está en la miseria. Y resulta que si uno va a cualquier parte, están los restaurantes llenos. Los pasajes ahora para el 18 están copados en todas las líneas aéreas. No es que uno ande por la calle y te andan dando portonazos a todas partes, tampoco. Pero yo que estuve en televisión tanto tiempo y sé cómo tú puedes editar notas, editar imágenes y generar, instalar una realidad que no es realidad, eso lo hacen todos los días. Y aterran desde los niños chicos a toda la población. Ahora, todo eso va generando un clima, y yo creo que si hoy día uno lo piensa y lo analiza, esto lo empezaron a generar el año pasado, porque ellos no aceptan este cincuentenario,
porque no pueden aceptar, porque si hay algo que la derecha es incapaz de contestar, y lo digo con conocimiento de causa porque yo se lo pregunté a dos connotados de derecha, una vez que estábamos haciendo un reportaje y quiso ver, unos miembros del directorio de Televisión Nacional, y quiso ver las imágenes porque le habían dicho que esto era complicado, y dentro del reportaje está el bombardeo de la moneda. Entonces, me acuerdo que dijo, pero esa imagen, entonces, con Enrique Mujica, que era el director de prensa, que es de derecha, pero en ese sentido no se pierde, le dijo, a ver, ¿esa imagen es real o no es real? Esa es una imagen que nadie en el mundo, ni en Chile, puede decir que no ocurrió. Expliquen por qué lo hicieron. Y quizás ahí se van a salvar un poquito. Pero eso es lo que ellos no aceptan hoy día, y por eso hoy día la derecha está en la postura en que está. Porque además no pueden aceptar que haya una vuelta atrás del modelo que ellos instalaron. Pero desgraciadamente, y eso es lo que duele, es que no tenemos los medios para que la gente se informe realmente. O sea, qué ganas de que hubiesen más entrevistados en los medios, qué ganas de que hubiesen más paneles en esa estupidez que son los matinales o en esa brutalidad que son los programas políticos, de conversatorios como estos, donde gente, ya no como nosotros, que incluso tuvimos el privilegio de estar como en primera línea en una etapa, sino que mucha otra gente, toda la gente que son héroes anónimos, que salvaron vidas, que escondieron a la gente en sus casas, sin importarle, incluso no siendo militantes ni de la Unidad Popular ni nada de eso, pero sí personas dignas, sin importarles lo que podía ocurrir con ellos. O sea, ¿cuántos hijos de esa gente que no está? Les recomiendo que lean el libro, se llama 50 historias, 50 años, 50 historias, que es una maravilla, que es la investigación y que hizo Manuel Delano, con 2 periodistas más. Porque realmente hay toda una generación que vivió el horror de esto. ¿Y con quiénes han podido hablar? Eso que es muy importante es el tremendo vacío, y yo creo que eso hace que este cincuentenario, que también se ha hablado tanto, que unos quieren hacer una cosa, que otros quieren hacer otra, que no ha habido quizás un modelo único que coordine la cantidad impresionante de actividades que hay en todas partes, en Santiago y en regiones, porque de verdad es impresionante, cada vez se moviliza más gente y cada vez va más gente, y es muy lindo todo eso, pero eso la gente común y corriente, la señora que está en la feria, que llega un republicano, le cuenta un cuento y ella lo cree, y entonces vota por ello, no lo conoce. Y eso para mí es como el sabor amargo que deja esto, porque no se puede olvidar a los que no están. O sea, no se puede dejar de honrar a quienes se arriesgaron sus vidas. Y eso es una cuestión que dignifica a este país. A mí me encantaría ser, independientemente que ahora tienen la escoba con el loco que los va a gobernar, pero a mí me encantaría ser como lo que hicieron los argentinos. Los argentinos honran la memoria, sean de un lado o del otro, pero cuando hay que honrar la memoria lo hacen. Yo creo que eso es una cosa que nos falta y creo que es un deber nuestro, y en ese sentido estas iniciativas, Carolina, que están haciendo ustedes son valiosísimas, porque van construyendo, reconstruyendo tejidos. Cuando uno va al Museo de la Memoria es impactante ver la cantidad de colegios que van. El otro día a mí me emocionó, habían unos niñitos de kindergarten, unos niñitos de este porte, pero que querían conocer al presidente Allende. Yo felicito ese colegio, o esas educadoras. Eso es una cosa que nosotros nos hace falta, que tenemos que hacer, ya quizás en 50 años más ninguna va a estar viva, pero ojalá que ustedes que son más jóvenes sí lo hagan, porque realmente es muy, muy necesario para que finalmente esta sociedad se sane. Muchas gracias, María Eugenia. Memoria, memoria, memoria. Yo creo que hay un trabajo grande que tenemos que hacer. Aprovecho de invitarlos al SEINA, a la exposición Mujeres en Resistencia, que tiene que ver también con todas estas personas anónimas. Es un homenaje a las mujeres,
anónimas, a todas quienes en alguna oportunidad nos abrieron la puerta, nos escondieron o nos pasaron un dato y protegieron a otro. A eso se refiere, a eso es como el titular. Es una hermosa exposición que tiene 54 imágenes, que está entre el 73 y el 2023. Muchas gracias a Carmen, a María Eugenia, a Patricia, por todas las experiencias, por todas las reflexiones que nos han dejado, por todos los aprendizajes. Es un momento de recogimiento, de mucha emoción, porque tenemos recuerdos compartidos, también tenemos dolores que quedaron en nuestras memorias, en nuestros cuerpos, pero también tenemos esperanza y por eso estamos acá con las nuevas generaciones, pensando en un periodismo que siga estas historias, que aprenda de la colaboración, que aprenda del sentido ético, del rigor, de cómo hacer bien las cosas y por sobre todo de informar lo que pasa, de dar cuenta de las realidades y no dejarse llevar por las modas y por las tecnologías, por los ratings y por lo que vende más, porque el periodismo está para decir la verdad, no para vender. Muchas gracias.